todos los amigos pues que se preguntan o se cuestionan si yo tengo un problema con CISEC por algún tipo de envidia o algo así, es bueno dejar claro, que el problema de CISEC es el mismo que tiene uno desde Heidegger. Desde Nietzsche existe la intención de decir las cosas de manera distinta, de manera diferente, porque se asume que Occidente o la cultura dominante o el idealismo o el positivismo, para algunos capitalismo, son especies de figuras, son formas más o menos inteligentes o profundas o bien elaboradas o desde un punto de vista del otro, de aquello que nos oprime y que hay que superar. Ya al nivel hermenéutico de haber reconocido por fin, que es lo que la izquierda no reconoce nunca porque es una ladilla esa paja, el imperio dentro de ellos, el imperio dentro de nosotros, que es opresivo en nosotros. Cuando uno dice que una gente imperialista porque está en contra de los Estados Unidos, lo más probable es que sea un sapo hijo de puta, asesino de gente, pero hecho al huevón, quedándose callado y haciendo omisiones, puesto que eso no es posible. Lo que nos oprime está dentro de nosotros. O sea, lo que colabora con el opresor, ya debemos saber que está dentro de nosotros, y según la tecnología del espíritu es una propiedad de la vida. Nosotros buscamos ese punto a partir del cual tenemos que exigirnos a juro, exigirnos la transformación y en alguna medida la trascendencia. No podemos permitirnos, está cerrado el gimnasio, no avanzar. O sea, cuando uno es padre, uno sabe que uno no puede tener, que hay algo, y ahí es donde está la clave de la cosa. O sea, una de las cosas más opresivas del mundo es indiscutible, y es un bebé llorando. O sea, no hay discusión con un bebé llorando de hambre. Tú tienes que ir a hacer lo que sea necesario para que un bebé coma, para que tu hijo coma. Nadie discutiría eso en el planeta Tierra. Eso es una verdad absoluta e indiscutible. Que la persona que deje de hacer eso está loca, tiene que ser considerada, en el mejor de los casos, esquizofrénica. Que deje de ir a alimentar un bebé. De manera, cuando hablamos de opresión, en sí misma, ella como cualidad, de por sí no es en general y en todos los contextos y en todas las formas mala o negativa. Porque eso es opresivo, o sea, que un bebé llore y yo me tengo que dejar de cualquier placer mío, cualquier comodidad, o mis estudios, o mi vida, etcétera, para alimentarlo. Eso es opresión. O mi placer, o mi manera, o mis ritmos, ¿no? Porque mira, bebecito lindo, tú sabes que, yo tengo mis procesos, ¿ves? Y uno va como uno puede. No, ahí no hay discusión. A lo mejor, chico, tú tienes suficiente grasita y tú puedes aguantar. Lloras un rato y tal. No hay discusión. ¿Verdad que no hay discusión? No hay discusión con un chino, con un mongolés, con un pigmeo, con un esquimal, con un yucpa, con un con quien sea, con un argentino, con los que están al norte de Chile, que me tengo que acordar. Se me olvidaron esos indios ahorita ese nombre. Bueno, no hay discusión. Y eso es claro y determinante, y aunque queramos verlo, siempre por el lado poético, porque se trata de algo que yo convengo que es una belleza, que son los niños, los bebés, es opresivo 100% en cuanto a lo que es opresión en sí mismo. O sea, en cuanto a lo que es tener que hacer algo sin discusión de nada. La naturaleza lo pone. Y lo pone también en la medida en la que hay innumerables momentos de acceso, de acoso, de comer. Porque en esa dinámica entonces sales no necesariamente en muchos casos a ser justo. O sea, y en muchos casos de la sociedad que son de hecho y por práctica real, tampoco es que van a salir a trabajar de manera legal para alimentar a un chamo, a un bebé. Entonces la opresión existe ella en sí misma, y sea cual sea la otra, la figura. Ahora, por supuesto que hay una que es ejercida
para el beneficio de unos pocos y en la cual uno debe preguntarse si quiere participar. Ese es el hecho existencial y fenomenológico indiscutible. Entonces, ahora, ¿dónde está la opresión de un sistema que me da zapatos, lentes, carros, marcas, Netflix? Y mi esparcimiento fundamental está muy ligado a plataformas, y el de casi toda la gente que yo conozco, a plataformas que existen gracias al sistema y son perfectamente accesibles gracias al sistema, en contra del cual mucha gente dice estar. Entonces, eso permite, pues, abre ya de antemano ciertas formas de razonamiento que quizás nos van acercando a posibles soluciones y formas de manejar la corrupción, porque pudiéramos pensar que esta ya está de origen, o que es mal vista, porque el mundo cambió. O sea, ya creo que no podemos tener el patrón de explicación y de conducta y de razonamiento, ¿no? El sistema de valores del positivismo del siglo XVIII-XIX, de la llamada burguesía que se organizó en ese entorno, que se va a reconocer entre ellos. Ahora existe una cultura silvestre que no logró ser comprendida dentro del concepto de ese sector que revoluciona, que se incorpora, que aparece para relevar a las monarquías, las formas de reyes. Entonces aparece esa, y nosotros vivimos estas generaciones todas sobre la base del sistema de valores, de la concepción legal, las leyes, pues, ¿no? Creadas por esta gente del Renacimiento, pues, la Ilustración, etc. Entonces, ahora este sector no logró ser comprendido por el concepto del comunismo. Yo lo llamo cultura silvestre porque incluye un montón de modelos de vida y porque el hecho de ser dueño de medios de producción ya no define. Hay gente que tiene más plata que los dueños de medios de producción. Puede tener más plata y más poder y más influencia que dueños de medios de producción. Dueños de bancos, dueños de los que imprimen los billetes, y a veces dueños de medios, de medios de comunicación, pueden tener más influencia política. Y en general, bueno, nos encontramos pues entonces con lo que nos interesa, desde el plano general. Cómo explicarnos pues los fenómenos desde el plano general, basado en lo apodíctico, que no exija de mí tanta lectura. Datos, pero no lectura. No necesariamente tengo que ser un erudito. Con la fenomenología no tenemos que ser eruditos. Basta con conocer la realidad, lo cual es bastante. Entonces uno observa en la realidad que hay una forma de pensar que requiere escribir muchos libros llamada dialéctica. Para poder explicar todos estos fenómenos, ella va a revisar, siempre va a estar buscando un contrario en sus opiniones. Es lo que hace Carlos Marx y es lo que hace Hegel. La fenomenología propone que tú, al ir a vivir y luego reflexionar esa experiencia, el ir a practicar y el haber vivido simplemente, si te sientas a reflexionarlo, te resuelve, hace que llegues de hecho a lo que es apodíctico, y a partir de ahí te puedas ahorrar grandes lapsos dialécticos. Ese es el kit del asunto de la fenomenología para quienes quieran saberlo. De manera que mi problema con CISEC tiene que ver con que no saber explicar estas cosas así tan simplemente, tan claras, sino pues ser experto en estimular el morbo a la gente, como esa cosa que dice la última vez, donde él dice, ¿qué pasa si esa última esencia de nosotros, cuando la buscamos, no termina siendo meramente pues la envidia y deseos sexuales y cosas así? O sea, es como una promoción del psicoanálisis, de la pequeña burguesía urbana, en la cual muy probablemente mucha gente pueda tener ese temor, y de ahí es que saquen el imaginario más conspiranoico de ser así. Pues resulta que en realidad en la cultura silvestre, cuando confrontas la naturaleza y en la fenomenología real, es decir, cambias de contextos a contextos más parecidos a lo primigenio, sucede una identificación. Y por supuesto que esa, a lo mejor CISEC
cuando trata el tema más profundamente, habla de esto que voy a decir, habría que revisar. Pero eso sería lo más serio que se puede decir. Y es que nosotros, en la medida en la que los contextos indudablemente aportan elementos, o sea, puede variar según las tendencias, cristiano, marxista, el que sea, los grados. Pero los contextos influyen en nosotros, los grados y maneras, pero los contextos influyen en nosotros. De manera que la cultura silvestre propone estricta y específicamente que te someten a otros contextos, a ver cómo te cambian y cómo te enseñan. Aunque eventualmente tu vida pueda correr peligro, o en todo caso no estés tan seguro, tan asegurado como en tus lugares de origen. Entonces eso es lo que propone la fenomenología, que tú siempre que busques tu esencia, amigos CISEC y amigos seguidores de CISEC que se creen ciertas cosas o que lo asumen a su manera, siempre que busques tu esencia vas a encontrar contextos e imaginarios en los que otros participan. De manera que nosotros, para aclarar esto a la amiga que me bloqueó cuando le cuestioné a su ídolo, CISEC, nunca somos o una cosa o la otra, o malo o bueno. No es cierto. Rizomáticamente somos una gama de posibilidades de las cuales tendemos a querer reconocer fundamentalmente dos. La que vaya en un sentido y en el contrario. Porque estas, para nosotros, van a constituir generalmente la mejor fuente de identificación. Entonces las otras quedarán invisibilizadas por una antinomia que nos llama la atención, así como cuando uno ve dos personas peleando o cuando juega el Barça con el Real Madrid. Igual. Pero el resto de las posibilidades existen, así como existen el resto de los equipos de fútbol que le dan vida al fútbol para la mayoría de la gente, y para que sea posible que el Barça y el Real Madrid paguen tanto dinero a los que generalmente son mejores jugadores y bueno, y más narcisos y estúpidos también, como Cristiano Ronaldo y Piqué. Listo, ya me volví a terminar de meter más peo. Pero lo cierto es que CISEC es un amigo que le gusta mucho que compre sus libros y que lo vea. Tiene graves problemas afectivos en ese sentido. Ya necesita mucho hacer morisquetas, parecer genial, no peinarse, asumir un arquetipo y un prototipo filosófico cliché, perfectamente cliché. O sea, los filósofos no necesariamente tenían barbas porque estaban incluso de moda en sus épocas en muchos casos, y se peinaban y sí tenían sus cuidados, no tenían por qué ser un andrajoso. Si no fuera porque tiene título, pues pareciera cualquier bebedor de bar de estos barrigoncitos por ahí, medio frito. Entonces, claro, yo también aquí debo declarar que esa tendencia y esa escuela de Heidegger, pasando por Derrida y Lacan hasta CISEC, viven de una noción del rey desnudo. O sea, otras personas se supone que eso sea muy inteligente, eventualmente dicen frases, porque no es que sean brutos o que no manejen herramientas, que van como enganchando, pero al final no se sabe bien qué dice, pero la gente queda con la sensación de que aquello es extraordinario y soy yo el que no le doy alcance a eso. O sea, es una estrategia, ¿no? Queda terminando con el rey desnudo. Esos tipos son inteligentísimos, a pesar de que no se sabe bien qué han dicho. Ninguno de los que nombré. Heidegger, Derrida, que es el que inventa la deconstrucción, Lacan, que es el más lógico, el que más se sabe qué dijo porque es el más hábil, el más inteligente, y se referencia a los estoicos con exactitud, en los estoicos y en Heráclito. Siempre habló de Freud, pero en realidad su gran secreto es el haber estudiado lo mismo que Husserl, la fenomenología. Y el mismo CISEC, o sea que básicamente son estrategias desde el mismo Heidegger para poder tener prebendas. O sea, Heidegger lo que inventó fue como yo me la ingenio para hacer algo profundamente trascendente, que no se meta en peo, que no asuma bandos y que me permita vivir de eso. Los otros que acabo de mencionar hicieron exactamente lo mismo.
sin saber bien qué es lo que están diciendo, o sea, sin tener una propuesta real, clara, concreta, que se pueda transmitir en introducción, desarrollo y conclusión o por vía rizomática. Porque la introducción, desarrollo y conclusión no tienen la culpa de nada, se pueden hacer ambas. A mí me gusta mucho el discurso rizomático y el aristotélico es necesario, si no, uno no puede ser profesor solo hablando huevonada. Entonces barajeando conceptos, haciendo malabares con conceptos. Entonces, bueno, queda claro que no, yo no tengo ningún problema particularmente, sino con la gente que admira el hecho de decir cosas supuestamente trascendentes o que ya se dijeron, o que a veces cuando uno las revisa pues realmente no sabe qué es lo que está queriendo decir. Pero en todo caso, respecto de esa específica que señala el amigo C6 en el posteo de una amiga que creo que era argentina, ya no es amiga porque me bloqueó, ¿no? Nosotros, cuando vamos a revisar nuestra esencia, vamos a descubrir un contexto.